Internet. El día de mañana el presidente Enrique Peña Nieto estará, pues ya en los 2 primeros años de la presidencia, al frente de la presidencia de la República. Es por ello, hacer una pausa en este momento y también platicar con algún especialista que nos comente cuál es la visión que se tiene sobre estos 2 primeros años de la presidencia del presidente Enrique Peña Nieto y lo que viene para los siguientes 4. Por eso me da mucho gusto poder saludar esta mañana a Macario Schettino. Él es analista de política y de economía. Él escribe una columna muy importante, interesante en El Financiero. Macario, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues yo comenzaría para que nos platicara cuál es la visión que se tiene en este momento de la presidencia de la República, cuando en una primera etapa hubo consensos, hubo reformas, se caminó en la ruta de mover a México y generar cambios importantísimos dentro de estructuras que hacía muchos años no se movían, pero lo que se está viviendo en los últimos meses, ¿qué me puede comentar al respecto? Muy buenos días. Cuando toma posesión hace prácticamente 2 años, ocurren 2 fenómenos interesantes casi de inmediato. El primero es la manifestación, yo diría violenta, de un grupo de jóvenes que luego empezaron a llamarse anarquistas, y casi de inmediato el anuncio de que existía un acuerdo entre los 3 principales partidos y el gobierno, que se llamó el Pacto por México, que iba a permitir en los siguientes meses tomar decisiones sobre una gran cantidad de temas que México no había podido resolver por décadas. Creo que estos 2 fenómenos se van moviendo en el tiempo bajo distintas dimensiones. Las reformas que se tuvieron que sacar en una negociación compleja con los distintos partidos provocó que el gobierno no atendiera otros asuntos, en particular el de seguridad, para evitar conflictos que pudieran complicar las negociaciones, así lo interpreto yo. Y esto pues provocó que se deteriorara mucho Michoacán, como después supimos, y también ocurrió lo mismo con el caso de Guerrero. Esta situación empieza a hacerse muy evidente ya durante este 2014, cuando ya van saliendo los últimos temas de las reformas, empieza a tener más atención el problema en Michoacán, que lleva pues prácticamente a la remoción del gobernador, y después viene pues el terrible crimen en Iguala, que también llevó a la renuncia del gobernador del estado de Guerrero. Creo que son distintas dinámicas que se van alternando y que pues hacen que a veces sintamos que lo que está ocurriendo en México pues podría ser una crisis muy grave, una crisis terminal. Yo no creo que sea así, pero pues entiendo la angustia que genera este tipo de situaciones. Se logró transitar temas muy importantes como fue el energético, hacer un cambio radical a una política que tenía sin moverse muchos años, aproximadamente 70. Se logró caminar y transitar en el tema de los monopolios, que también era una situación que hace mucho tiempo los propios gobiernos no lo debían. Se logró caminar en un tema educativo que por desgracia no se ha podido implementar una reforma al 100%, pero se han dado pasos muy concretos en esa dirección también, ¿no, don Macario? Yo creo que las reformas que hicimos en México son algo verdaderamente espectacular. No nos hemos dado cuenta de la magnitud de esas decisiones. Es un hecho histórico el que hayamos terminado ese proceso de reformas que estrictamente hablando inician en 1986 y que van tomando cierta rapidez, cierta dinámica hasta que la crisis del 94-95 detiene el proceso. Y durante los siguientes 15 años no se pudo hacer casi nada hasta que nuevamente volvemos a tener un espacio de negociación que fue el Pacto por México, que permitió hacer esto. En este proceso desde 86 hasta la fecha y sobre todo en los últimos 2 años, lo que se hizo en México fue algo similar a lo que fue la Revolución Mexicana, con la diferencia de que hubo muchísimos menos muertos, muchísima menos destrucción, pero alteramos por completo el rumbo del país y eso para mí es algo pues digno de llamar la atención. Estamos platicando con Macario Schettino. Macario, también importante señalar otro rubro que también ha sido muy importante a lo largo de estos 2 años, que es el tema económico. El primer año, en el 2013, fue muy complicado, crecimos 1.4% del Producto Interno Bruto. Este año se crecerá 2.1, 2.6%, esa fue la última ya
ya no estimación, sino el rango de crecimiento que se dio hace algunos días por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son 2 años prácticamente con un crecimiento muy por debajo de lo que se espera y muy por debajo de las expectativas que requieren los jóvenes que están saliendo de las universidades, que salen a la arena laboral para conseguir un buen trabajo, una buena remuneración y seguir pues siendo y creciendo, ¿no? Sí, fueron 2 años malos en términos económicos. En realidad el problema económico empieza desde 2012, se nota mucho en 2013, 2014 no alcanza a recuperarse lo suficiente, pero estos crecimientos a los que usted se refiere no son muy distintos de lo que hemos visto durante prácticamente toda la historia reciente de México. Uh-huh. De 1940 a la fecha, es decir, durante 75 años, el promedio de crecimiento de México es 2% anual. No distinto de lo que vamos a tener este año. Esto es lo que hemos obtenido durante esos 75 años. Los momentos en los que parecía que crecíamos más rápido fue porque nos estábamos endeudando a los años 60, a los años 70, y luego tuvimos que pagar, y eso nos regresó a este promedio que le comento, 2% anual, y si seguimos haciendo lo mismo que hicimos durante todos esos años, pues el resultado no va a cambiar. Por eso son tan importantes las reformas que ahora nos colocan en una potencialidad de crecimiento mucho mayor. No lo vamos a ver en el corto plazo, así de inmediato, pero ya estamos en una dinámica que nos va a permitir crecer mucho más que antes. Macario, déjeme preguntarle algo que nos debe o no de inquietar. A ver, usted díganos. Es un poco también hablando de estos 2 años, pero lo que hemos visto en los últimos meses con el precio del dólar, la última semana, particularmente el cierre del día de ayer viernes por encima de los 14 pesos. Yo sé que esto nada tiene que ver con este trabajo que estamos haciendo, recordando o un poco llamando lo que está haciendo el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Estos son agentes externos lo que está presionando el precio del dólar, lo que está sucediendo con el petróleo, lo que está sucediendo con nuestro precio del barril de petróleo. ¿Ahí qué nos puede platicar o comentar? Sí, es un fenómeno global. Esto que estamos viendo ahorita es un proceso en el cual el dólar se está fortaleciendo muchísimo frente a todo, y esto incluye las monedas del mundo y también el petróleo. Es decir, la razón por la cual el precio del petróleo baja y al mismo tiempo las monedas se devalúan frente al dólar es el mismo proceso. Si usted compara lo que está ocurriendo con las demás monedas del mundo, México es de las más sólidas, si no es que la más sólida de todas, es la que mejor ha aguantado este proceso. Otras monedas se han devaluado muchísimo más, la moneda de Rusia, por ejemplo, ha caído 30% de su valor, el yen, el euro, todos han sufrido mucho. El peso argentino. Efectivamente, el peso mexicano es el que más ha resistido, pero aún así, pues ya hemos tenido un ajuste de prácticamente 1 peso, de los 13 y cachito a los 14 y cachito donde estamos ahorita. Yo no me preocuparía por ello. Esto es un fenómeno de corto plazo. Este pequeño ajuste en el precio nos permite además exportar más. Yo no estaría preocupado por ello. Tampoco me preocupa que el precio del petróleo sea muy bajo, porque México ya prácticamente no está exportando petróleo. Entonces el precio internacional en este momento no nos afecta, porque el precio interno del petróleo, el que se fija a través del precio de gasolina, ese está altísimo. Entonces con ese las finanzas del gobierno van a salir bien. No estamos aprovechando un precio barato para la gasolina, pero eso es algo que se va a corregir a partir de 2016, cuando ya se pueda vender sin tener estos precios fijados por la Secretaría de Hacienda. Macario Schettino, lo que resta para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto son 2 años. He escuchado, he visto también análisis, he leído algunas columnas, que esta crisis es muy temprana para un gobierno, esta crisis que está viviendo en este momento de gente saliendo a las calles, de gente protestando, es muy temprana, se da en un tiempo en el cual todavía le restan 4 años de esta presidencia. ¿Qué viene? ¿Cómo se puede caminar? ¿Cómo se puede gobernar? ¿Y cómo se pueden tomar decisiones con este escenario? Los últimos sexenios ha pasado algo muy parecido. A Ernesto Zedillo la crisis le estalló a los 20 días de haber tomado posesión. Claro. A Vicente Fox la crisis de Atenco, del aeropuerto, le ocurrió al año y medio. A Felipe Calderón le vino la gran recesión de Estados Unidos a 2 años de 2008. haber tomado posesión, efectivamente. Entonces no es que sea muy temprano o muy tarde, claro. Sí es una crisis política relevante que tienen que enfrentar bien. Creo que lo que ha anunciado va en la dirección de hacer las cosas un poco mejor. Se va a necesitar que haya un mucho mayor esfuerzo para enfrentar la corrupción, empezando por aclarar los posibles conflictos de interés de los que se le ha acusado al mismo presidente. Creo que es un proceso que tenemos que ir siguiendo. México está avanzando
en términos de convertirnos en un Estado de Derecho. Eso no es sencillo. Los países que lo hicieron primero, los países europeos, tardaron 3 siglos en hacerlo. Estados Unidos tardó 100 años en hacer eso. Nosotros llevamos 15 años, 17 años de haber empezado este proceso. Yo creo que vamos bastante bien, pero bueno, pues falta todavía mucho y creo que la sociedad tiene que ir presionando al gobierno para que esto pues se culmine lo más pronto posible, pero yo creo que hay que ser muy optimistas. México está en una situación verdaderamente interesante y yo creo que tenemos hacia adelante grandes oportunidades como nunca habíamos tenido y creo que hay que aprovecharlas. Pues Macario Schettino, siempre es un placer poder charlar con usted. Gracias por atender esta comunicación y ahí estaremos al pendiente de sus comunicaciones a través de su columna todos los días ahí en El Financiero. Ahí estaremos muy al pendiente de lo que usted esté llevándonos a través de esta columna. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias a Macario Schettino esta mañana y bien interesante, el día de mañana estaremos al pendiente de lo que vaya a suceder. El día de mañana se cumplen los 2 primeros años de la presidencia de Enrique Peña Nieto.